En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de quiera que se encuentren. Bienvenidos a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Hoy nuevamente reunidos como familia, tratando de contestar a preguntas que nos han hecho, que le han hecho a Tere y que le han hecho a varios compañeros que están con nosotros. Pero antes de empezar a discernir la Palabra de Dios, pidámosle al Espíritu Santo como siempre, porque este programa no es mío, ni de Tere, ni de nadie, sino solamente de Dios, y está puesto al servicio de ustedes. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama tu luz sobre mi intelecto, disipa la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos a la Santísima Virgen que nos conceda su intercesión para que nuestro Señor Jesucristo pueda liberar algunas almas del purgatorio, especialmente las que nadie ora y nadie reza, pero no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Y también le pedimos a Santa Margarita Lacoque y a todos los santos que están en el cielo, las almas benditas del purgatorio, que intercedan también por nosotros, para que podamos seguir llevando a cabo este programa y que nos conceda también que mucha gente pueda llegar el mensaje que Dios les quiere enseñar. Que no sea en vano el esfuerzo que hacemos. Ahorita ya es tarde, pero aquí estamos, ofreciéndole a Dios nuestro tiempo, porque sabemos que el tiempo se acerca y que allá afuera hay mucha gente que está sufriendo y necesita de la palabra de Dios. Y también hay gente que desgraciadamente enseña cosas que no debe enseñar para su propósito solamente económico, y al hacer esto desvían a la gente de la verdadera doctrina de Cristo. Y por eso hacemos el esfuerzo. El virus del COVID nos cerró muchas puertas, pero nos abrió esta. Apóyenos para poder seguir adelante. Y nuevamente le encomendamos a Jesucristo nuestro Señor nuestro esfuerzo, y que sea Él quien guíe, dirige y lleve a buen término la obra, y que sea Él quien hable y nos use solamente como instrumentos. Siervos inútiles somos, el poder y la gloria es para Él, la honra también. Tere, la pregunta que nos hicieron, ¿cuál era? ¿Por qué nosotros oramos a los santos en lugar de ir directamente a Dios? Es una pregunta que me hicieron a mí. Y también ¿por qué Dios no nos enseñó a orar a los santos? Esa pregunta ya es muy conocida. Nuestros hermanos protestantes siempre usan 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Enseñan siempre esto. ¿Para qué? Para que la gente crea en ellos y crean que tienen razón. Pero bendito sea mi Padre Celestial, las Escrituras son tan hermosas que nos enseñan la verdadera doctrina. Si Jesucristo no nos hubiera enseñado a orar a los santos, nosotros no lo hubiéramos hecho. Pero la iglesia no es un conjunto de piedras muertas, conjunto de piedras vivas somos nosotros, y la iglesia es Cristo, y lo que se enseña en esa iglesia es de Cristo. El día de mañana que la iglesia enseñe algo que no está en la Biblia, entonces esa iglesia no era de Cristo. Pero eso nunca puede pasar. Esta es la mentira de ellos. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 habla: Señor, que tu siervo escucha. Porque no hay más que un Dios y no hay más que un hombre que pueda llevar a todos los hombres a la unión con Dios, Jesucristo, porque Jesucristo se entrega a la muerte para pagar el precio de la salvación de todos, conforme al testimonio que se dio a su debido tiempo. Dice el 2.5, dice, porque nomás hay un solo Dios, no hay más. O sea, solamente hay un intercesor, ese es Cristo nuestro Señor, un intermediario. Entonces, si ellos te enseñan, intermediario quiere decir el medio, aquí está en medio Cristo, aquí estás tú y acá está Dios. Entonces,
Si Dios es el intermediario, entonces nadie más puede ocupar el lugar de Cristo. Pero cuando la Biblia habla de intermediario, no habla del que está en medio o mediador. Ellos usan la palabra mediador. El mediador no quiere decir la persona que está en medio. El mediador es el versículo 16, ahí lo explica. Perdón, el versículo 6 habla, Señor, Que tu siervo escuche. ¿qué es un mediador? Aquí mismo Sí, en el 2. sí, el versículo 6. Por Jesucristo se entrega a la muerte para pagar el precio de la salvación de todos, conforme al testimonio que se dio a su debido tiempo. Ese es el mediador, el que da la vida por todos nosotros. No la dio la Virgen María, no la dio San José, no la dio San Pedro, no la dio nadie, la dio Cristo. Ese es un mediador. Pero ahí no dice intercesor, es muy diferente. Ahí no dice que tengamos que orarle solamente a Jesús y que Jesús va a orar a Dios. No es así. Porque si fuera así, en el versículo 1 al 4 dice unas cosas muy diferentes. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracia a Dios por toda la humanidad. Se debe orar por todos los que gobiernan y por todas las autoridades para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, llena de reverencia a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues el que quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El error de nuestros hermanos protestantes, cuando los pastores saben, pero desgraciadamente la gente de ellos, los discípulos de ellos, los que están en la iglesia, al igual que el católico, todos nos comemos, así. No nos ponemos a investigar, no podemos o sea, que te topes una persona que digas, en realidad yo quiero saber si estoy en la verdad o estoy en la mentira. El pastor dice, Cristo es el único mediador. Sí es el mediador. Él dio la vida por nosotros, eso significa mediador. Pero el mismo Cristo nos enseña que debemos orar. Y aquí en las escrituras que acaba de leer dice, oren a Dios. ¿Nos brincamos a Cristo? No lo brincamos porque es un mismo Dios, pero oramos a Dios. Oramos a Dios y eso le agrada a Dios. ¿Por qué quiere Dios que oremos? Porque dice, quiere que toda la gente se salve. Y nosotros tenemos que interceder ante Dios por nuestros hermanos. Tú por tu marido, que se convierta, que se arregle, por tus hijos, por todos tus familiares, por todos aquellos que están. Nos conviene interceder para que se salven, dice Cristo, dice Dios. Entonces, ¿por qué nosotros oramos a los santos? Porque el mismo Jesucristo lo hacía. Lucas capítulo 9, versículos del 28 al 35, más o menos. Lucas capítulo 9, 28 al 35, es el mismo Jesucristo orando con los santos. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Mientras oraba, el aspecto de su cara cambió, y su ropa se volvió muy blanca y brillante, y aparecieron dos hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías, que estaban rodeados de un resplandor glorioso y hablaban de la muerte que Jesús iba a sufrir en Jerusalén. Aunque Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Cuando aquellos hombres se separaban ya de Jesús, Pedro le dijo, Maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los envolvió en su sombra, y al verse dentro de la nube tuvieron miedo. Entonces de la nube salió una voz que dijo, Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, Jesús toma a Pedro, Santiago y Juan. Estos 3 son los pilares de la iglesia, según Gálatas. Pedro, el Papa, Santiago, el primer obispo de la iglesia de Jerusalén, y Juan, sacerdote.
los tres de la Iglesia Católica, la Iglesia fundada por Cristo, y los lleva, y frente de ellos se pone a orar de rodillas. ¿Le estaba orando a Dios? No. La oración es una comunicación, una plática, ya sea con Dios o con los santos. Y está platicando con Elías y con Moisés de lo que le iba a suceder. Es una plática, es una oración. ¿Cuántas veces te hincas tú ante la Santísima Virgen y le oras? Madre mía, ayúdame con mi matrimonio. Santísima, tú le estás platicando lo que te está pasando y aconteciendo en la vida. Lo mismo está diciendo Jesús a Moisés, Elías. ¿Qué es lo que me va a pasar? ¿Qué es lo que voy a tener que pasar? Y Moisés y Elías a lo mejor lo están confortando. Es una oración. Si Jesús o si la iglesia de Cristo prohíbe esto, ¿por qué Jesús está hablando con santos? Porque ahí no habla con Dios. Más adelante aparece Dios y es Dios quien lo presenta a la iglesia. Este es mi Hijo amado. Hagan lo que Él les diga. Por eso nosotros hacemos lo que Jesucristo nos enseñó. La oración a los santos. Los santos no están muertos, los santos están vivos. La iglesia católica es de vivos. La iglesia de Satanás es de muertos. Por eso las doctrinas son muy diferentes. La doctrina de nosotros a la doctrina de los protestantes. Aquí ellos esperan a que tú te mueres y ahí te vas a quedar hasta que Cristo venga. No es así. Si fuera así, Moisés y Elías estuvieran en la tumba. Pero no es. Jesús mismo dijo, ¿qué no han oído hablar que mi Padre es Padre de Abraham, de Jacob, de Isaac, y que no es Padre de muertos, sino Padre de vivos? Dios es Padre de vivos, tiene un reino vivo. Toda la gente no muere, porque Jesucristo mismo lo dijo en San Juan 11:25, todo el que cree en mí tiene vida y vida en abundancia, yo soy la resurrección. O sea, ¿puedes creer esto?, preguntó Jesús. Entonces, ahí está la respuesta de ellos, de por qué nosotros oramos a los santos. Si Jesús lo hizo, nosotros lo hacemos también. Lo hacemos y Él es el maestro. Tenemos que seguir las enseñanzas. Y por último, ellos siempre dicen, pero ¿por qué repiten y repiten y repiten como loros? Padre nuestro, Dios te salve María, sale la repetición del rosario. Vamos a ver si la atinamos. San Mateo capítulo 26 versículos 40. ¿Mateo? San Mateo capítulo 26. Capítulo 26. Sí, ya creo que del 38, vamos a ver. Y ahorita que estabas diciendo de María, me recordó a las bodas de Cana, como en ese momento también se ve como, pues sí, ¿verdad? Como Dios le hace, cómo obedece a lo que su madre le dice, ¿no? Claramente ahí no lo dice, como ella le dice, hagan lo que mi hijo les diga, ¿no? Pero ya ella está por delante y no creemos, ¿verdad? Pero ya Dios está obedeciendo a su madre. Yo creo que eso es una fuerte, como algo fuerte que nos dice a nosotros, obedezcan a mi madre también, ¿no? Claro, porque el mandamiento es obedecer, honrar a tu padre y a tu madre. No solamente los de la tierra, estos son prestados. El verdadero padre y el verdadero madre, el verdadero padre es Dios y la verdadera madre es María. Y tienes que honrarlos. Por eso cuando un protestante dice, yo no quiero a María, sabrá Dios cómo te irá a ir. Okay. A ver si la tenemos. Capítulo 26, versículo 38. ¿Qué dice? 38. Okay. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Dale. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Les dijo a Pedro, ¿ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero su cuerpo es débil. Por segunda vez se fue y oró así. Por segunda vez se fue y oró así. Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba,
hágase tu voluntad. Cuando volvió a encontrar otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño, les dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó. Ahí está bien. Esa la quería porque siempre te sacan esta también. ¿Por qué repiten y repiten y repiten? Jesús tres veces repitió las mismas cosas. Las repitió las mismas cosas. Él es el maestro y la iglesia nos enseña. Él es la iglesia, Cristo es la iglesia y nosotros hacemos lo que la iglesia nos enseñe. Le rezamos a santos porque Jesús le rezó a santos. Rezamos rosarios repetitivos, preguntas, repeticiones, porque Jesús nos enseñó que también las repeticiones son aceptadas por Dios. Entonces, todo esto te lo enseñan los hermanos protestantes a lo contrario. No debes hacerlo, no debes hacerlo. Y nuestros hermanos, que Dios tenga misericordia de ellos, se lo creen y se alejan más de la iglesia de Cristo. Que lo que hemos aprendido el día de hoy enseñe allá tras cámaras a nuestros hermanos que si nosotros estamos equivocados con la Biblia, que escudriñen y nos enseñen. Nosotros lo único que queremos es estar en la iglesia de Cristo, en la que Él fundó. Y con capítulos y versículos hemos enseñado muchas cosas de que ellos, nuestros hermanos pastores, enseñan solamente por llevarse tal vez una cantidad de dinero que a fin de cuentas el día de mañana va a ser el costo de su salvación. Dijo Dios, ¿cómo muchas personas van a llegar al cielo y le van a reclamar? Yo oraba, yo sacaba espíritu, yo hacía todo esto y Dios va a decir, yo no los conozco. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas se cobraron aquí en la tierra. Pero todos aquellos que hacen la obra de Dios sin pedir nada a cambio, ese día, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo nos va a recompensar. Hermanos, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y con el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre, y que nos dé discernimiento para aprender de la verdadera doctrina de Cristo, que nos enseñe a seguir adelante y que nos quite esa venda que nos cubre a veces y nos impide ver claramente la verdadera doctrina. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo, el manto de la Santísima Virgen, los llene de bendiciones a ustedes, sus esposos, hijos, hermanos, amigos y familiares. Y el pueblo de Dios dice, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.